Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal. Me encantaría saber de dónde son, de cuál ciudad me están escuchando y a qué horas están viendo esto. Así que dejen en los comentarios y cuando estén listos, pónganse cómodos para cruzarnos el umbral del pánico. Hay cosas en la carretera que no deberían existir. Voces que te llaman desde la oscuridad. Luces que aparecen en el retrovisor y desaparecen cuando te detienes. Kilómetros enteros donde el tiempo se curva y los relojes se detienen. Hoy vas a escuchar lo que nadie se atreve a contar. Los relatos reales de terror que los camioneros guardan en silencio. Pero hay algo que debes saber antes de seguir. Si alguna vez haces un viaje largo por la noche, después de este video, no volverás a estar tranquilo. Soy Ernesto Guevara, tengo 52 años y llevo más de 30 recorriendo las carreteras de América Latina como camionero. Nunca fui supersticioso. Me reía de mis compañeros cuando hablaban de brujas, de la luz mala, de los pueblos que aparecen y desaparecen del mapa, hasta esa noche, hasta que me detuve en el kilómetro 223 de la ruta provincial 33, en medio de la llanura santafesina, y descubrí lo que pasa cuando te sales de la ruta, siguiendo una luz. Era verano, calor denso, sudor pegado al asiento. Había aceptado un viaje de Rosario a Bahía Blanca. No era la primera vez, pero sí la primera que lo hacía solo de noche. La paga era buena y no podía darme el lujo de rechazarla. Salí cerca de las 10 de la noche con un café negro en la cabina y la radio vieja que solo funcionaba si golpeabas el tablero. Todo era normal, hasta que el reloj del tablero se congeló en las 3:17 de la mañana. Pensé que era un fallo eléctrico, pero fue entonces cuando la radio empezó a emitir un zumbido. No era estática, era como si alguien hablara en susurros, en un idioma que no entendía. Bajé el volumen, me sentí incómodo, y ahí la vi por primera vez en una luz blanca intensa, a unos 200 metros al costado del camino, donde solo había campo vacío. Pensé que era una casa o algún vehículo averiado. Me detuve por precaución. Cuando bajé, el silencio era total. Ni grillos, ni viento, ni siquiera el ruido del motor, que había apagado sin recordar haberlo hecho. La luz seguía ahí, inmóvil. No titilaba, no se movía, pero sentían que me llamaban. Caminé hacia ella. Cada paso se sentía más pesado. El aire más espeso, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Pero seguí, hasta que encontré un camino de tierra que no recordaba haber visto nunca, y la luz al fondo, justo al borde de unos árboles secos y retorcidos. Avancé en el silencio, seguía siendo total, pero dentro de mi cabeza algo gritaba que no debía estar allí, que estaba cruzando un límite. De repente, escuché un motor detrás. Me giré con alivio, pero no había nada. Ni el camión, ni la ruta, ni siquiera el campo. Solo oscuridad y esa luz blanca que ahora parecía más intensa. Me di vuelta para volver, pero el camino ya no estaba. No había huellas, no había pasto, no había luna, solo una especie de niebla espesa que olía a óxido, a humedad, a algo podrido. Seguí caminando hacia la luz porque era lo único que quedaba, y fue entonces cuando la vi en una figura parada en medio del camino, alta, delgada, sin rostro, y detrás de ella cientos de ojos brillando desde los árboles. No podía moverme. Sentí que mi cuerpo se hundía en la tierra, como si me absorbiera, como si ese lugar quisiera tragarse cada parte de mí que recordaba quién era. Entonces, escuché mi nombre en Ernesto, en voz de mi madre, que había muerto hacía años. En Ernesto, en voz de mi hija que dormía en casa. Era imposible, no podían estar ahí. Pero cada vez que oía sus voces, la figura se acercaba más hasta que estuvo frente a mí y vi su rostro. Era el mío, desfigurado, podrido, como si hubiera muerto hace años. Me miró y habló. Te perdiste. Ya no puedes volver. Corrí. Creo que corría porque el suelo era como barro caliente.
pero me arrastré, me forcé, grité y entonces desperté. Dentro del camión con la radio sonando fuerte y el reloj marcando las 3:17 en todo estaba en su lugar. Pero había barro seco en mis botas y una foto vieja de mi madre en el asiento del copiloto. Una foto que yo no llevaba conmigo. Después de aquella noche no volví a ser el mismo. Los días siguientes fueron un borrón de imágenes vagas, sudores nocturnos y una ansiedad constante que me apretaba el pecho, como si algo invisible estuviera sentado sobre mí. La gente me hablaba y no podía entenderles bien. Sus voces sonaban distorsionadas, como grabaciones antiguas reproducidas en reversa. No dije nada a nadie. ¿Qué iba a decir? Que vi una figura sin rostro que se parecía a mí. Que escuché la voz de mi madre muerta llamándome desde un bosque que, aparentemente, no existe. Nadie me creería. Ni siquiera yo estaba seguro de que fue real y que no. Pero había una pista tangible en esa fotografía vieja en blanco y negro de mi madre joven, sonriente. Una foto que había desaparecido de mi casa tras su muerte. Estaba en el asiento del copiloto cuando desperté. Y eso sí era real. Empecé a investigar. No podía quedarme con esa duda enterrada en la cabeza como una espina. Fui a un bar de camioneros en Fermat, uno de esos lugares donde los que vivimos en la ruta contamos historias, exageraciones o simplemente compartimos silencios. Esperé hasta que alguien mencionara la ruta 33 y sucedió. Un viejo, flaco, con un ojo blanco como leche, dijo entre trago y trago: ¿el kilómetro 223? Vos también la viste, ¿no? Esa luz blanca que no parpadea. Isluk, donde el tiempo se detiene. Se llamaba Hugo, no había sido camionero como yo, pero no manejaba desde hacía más de 20 años. Decía que perdió a su hermano en ese mismo tramo. Un camión desaparecido sin dejar rastro. Solo encontraron las huellas que salían de la ruta. Y luego, nada, ni señales, ni cuerpo, ni vehículo. Hugo fue quien me contó la parte que faltaba. No es una luz, Ernesto es un señuelo, algo que te llama por dentro. Te arrastra porque te conoce. Sabe lo que perdiste, lo que más amas. Wilo USA. Le pregunté si había oído voces ansí a mi madre, igual que vos, pero también la de mi hija, que murió ahogada cuando tenía 5 años. Eso me partió el alma. Hugo me ofreció algo más que palabras. Tenía un cuaderno. Lo había escrito su hermano antes de desaparecer. Lo había encontrado días antes del viaje, como si supiera que no volvería. En la última página decían: si ves la luz no la sigas. Ya la seguí una vez. Y vi el lugar donde el mundo se parte en dos. Allí lo que eres y lo que fuiste se encuentran, y uno debe desaparecer. Volví a casa con ese cuaderno en el bolsillo y la mente ardiendo. Esa noche tuve el peor sueño de mi vida. Yo estaba otra vez frente a esa figura, pero esta vez no estaba solo. Detrás de mí cientos de camioneros, todos con el mismo rostro. El mío, algunos lloraban, otros estaban quietos como si ya no tuvieran alma, y la figura sonreía. Su cara ya no era desfigurada, era la mía, perfecta, serena, como si fuera yo, pero sin humanidad. Desperté bañado en sudor. Afuera, el motor de un camión sonaba en marcha. Me asomé, y no había nada en el cuaderno, ya no estaba en mi mesa de noche. Pasaron días o tal vez semanas. Perdí la noción del tiempo. Cada vez que cerraba los ojos, esa cara, mi cara, pero vacía, pero muerta, me observaba desde algún rincón. Ya no sabía si estaba despierto o soñando. Dejé de trabajar, evitaba la carretera, evitaba la noche, evitaba los espejos. Pero algo me jalaba de vuelta. Algo en el fondo de mi alma sabía que la historia no había terminado. Me lo confirmó una llamada telefónica sin identificador. Contesté, y del otro lado, una voz susurró: a las 3:17.
Colgué en el teléfono, volvió a sonar. No una vez, en decenas, en siempre la misma voz, siempre la misma hora. Hasta que una noche, a las 3:17, la radio de mi cocina, que llevaba años sin funcionar, se encendió sola. Y entre estáticas se escuchó la risa de mi hija. Uf, eso me quebró de verdad, fue horrible. No pude más. Decidí enfrentar lo que fuera que me estaba acechando. Reuní el poco valor que me quedaba. Tomé el cuaderno de Hugo, que había reaparecido misteriosamente en el asiento de mi camión, aunque yo no lo había puesto ahí, y regresé a la ruta 33. Era de madrugada cuando crucé el kilómetro 220. El cielo estaba despejado, la luna lina. El reloj del tablero marcaba las 3:12. Mi corazón latía con fuerza, como si presintiera lo inevitable. Y entonces, al llegar al kilómetro 223, la luz apareció de nuevo. Esta vez no me detuve, pasé de largo, no, eso creí. Porque 5 minutos después, estaba otra vez en el kilómetro 223. El GPS dejó de funcionar. La radio solo emitía un zumbido grave, y la luz estaba justo frente a mí, en medio del camino, esperándome. Apagué el motor, bajé, caminé hacia ella igual que antes, pero esta vez con rabia, con preguntas, con el cuaderno de Hugo apretado contra mi pecho. Y entonces el aire se volvió espeso, como si atravesara una cortina invisible. El cielo cambió de color negro absoluto, sin estrella, sin luna. Aparecí en un espacio que no era parte del mundo, ni bosque, ni campo, solo una planicie infinita, silenciosa, cubierta de neblina. Y en el centro la figura, otra vez, solo que ahora ya no era solo una, eran muchas, decenas, todas con rostros distintos, algunas humanas, otras no, algunas. Otras reían con una mueca torcida, pero todas me miraban, y todas tenían mis ojos. Cada vez que sigues la luz, dejas algo atrás, dijo la figura más cercana. Un recuerdo, una parte de tu alma, hasta que ya no queda nada más que la sombra de lo que fuiste. Me ofrecieron quedarme. Aquí no hay dolor, no hay tiempo, solo reflejos de lo que alguna vez fuiste. Negué, grité, pedí salir, y entonces una figura se me acercó y me entregó el cuaderno de Hugo, pero en la tapa ya no estaba su nombre. Estaba el mayor. Desperté tirado en el asiento del camión, el motor encendido, en el reloj, las 3:17. En todo parecía igual, pero mi reflejo en el retrovisor no me devolvía la mirada. Desde entonces, cuando me miro al espejo, siento que alguien más me observa desde dentro, que hay otra versión de mí, esperando su turno. Y cada tanto, en mitad de la noche, recibo llamadas con contestaciones de solo una palabra. Siempre la misma: envuelve. El motor seguía rugiendo mientras la luz se alejaba, una y otra vez. Pero esta vez Manuel no podía apartar la mirada. Algo en aquella llama imposible le calaba los huesos, como si la misma oscuridad quisiera devorarle desde dentro. Los árboles parecían cerrar filas a su alrededor. La carretera, que hasta hace unos minutos era firme y segura, se tornaba cada vez más estrecha, más oscura, como si estuviera entrando en un lugar donde la realidad se deshacía. De repente, el brillo comenzó a cambiar. Ya no era una luz cálida, se volvió fría, azulada, espectral, y al observar con atención, Manuel notó que dentro de aquella luz danzaban sombras, figuras que se retorcían en agonía, susurrando un nombre que no entendía, un lamento que perforaba su mente. Su respiración se volvió corta, pesada. La radio, que había estado muerta, se encendió sola con un sonido estridente y fragmentos de voces distorsionadas, palabras entrecortadas que decían: no la sigas, no eres el primero, no va. El camión empezó a perder velocidad y Manuel sintió un peso insoportable sobre el pecho, una fuerza invisible que le empujaba hacia esa luz.
hacia el borde del camino, hacia el abismo, y entonces la realidad se rompió. No era una carretera, no era un camino, y sí una trampa, una cárcel para almas perdidas, atrapadas en la eterna persecución de una luz que nunca se apaga, que nunca se detiene, que no es más que un señuelo diseñado para arrastrar a quien ose seguirla. Manuel levantó la mirada y por un segundo que pareció eterno, vio su reflejo en el retrovisor, pero no era él. Era un hombre con ojos vacíos, quemados por el frío y el terror, con la piel transparente que dejaba ver sombras moviéndose dentro de su cuerpo. Su boca se abrió en un grito silencioso, mientras la luz lo envolvía y desaparecía con él. En ese instante, Manuel comprendió la terrible verdad. La luz no era un accidente, ni un fenómeno natural. Era la esencia misma del horror que habita en las carreteras solitarias. Un monstruo disfrazado de esperanza que se alimenta del miedo y la desesperación. Porque aquellos que la siguen nunca regresan, y los que alguna vez lo hicieron, ya no son humanos. Manuel apretó el volante con fuerza, con lágrimas que ardían en sus ojos, pero el camión se había detenido. La luz ahora estaba justo frente a él, y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad se cerró. Solo quedó el silencio absoluto y la carretera vacía. Esa historia que quizás tú no deberías escuchar porque algunas luces no se deben seguir jamás. ¿Crees que esta es solo una leyenda? ¿O tal vez tú ya has visto esa luz en una noche demasiado oscura? Comenta si alguna vez sentiste que algo te perseguía en la carretera. Y suscríbete para no perderte los secretos que nadie se atreve a contar. ¿Estás seguro de que estás solo ahora mismo? La niebla cayó como una manta espesa sobre la ruta nacional 11, justo cuando el reloj del tablero marcó las 2:46 Alto M. Manuel, un camionero veterano acostumbrado a los viajes nocturnos, bajó el volumen de la radio y se inclinó hacia el parabrisas. No podía ver más allá de unos pocos metros. Frenó en algo en su instinto, ese que solo desarrollan los que viven detrás de un volante, le dijo que no debía seguir. Entonces lo vio, una figura humana parada justo en medio del camino, alta, inmóvil. No levantaba la mano, no pedía ayuda en solo, estaba ahí. Como si supiera que Manuel no tenía más opción que frenar, lo hizo. Se detuvo a pocos metros, encendió las luces altas. La figura no se movió, parecía envuelta en la misma niebla, como si formara parte de ella. Manuel bajó la ventanilla y gritó: ¿necesita ayuda? Ninguna respuesta, solo el absoluto nada. Fue entonces cuando lo sintió. El aire dentro de la cabina se volvió denso, como si la atmósfera se hubiera espesado de golpe. La radio, que estaba en silencio, comenzó a emitir un zumbido grave y profundo, como el ronroneo de un motor submarino. Manuel sintió un escalofrío que le recorrió la columna y cerró la ventanilla. Cuando volvió a mirar al frente, la figura ya no estaba. Volvió a poner el camión en marcha. Avanzó despacio, pero algo no cuadraba. Había marcas de barro en el parabrisas, como si alguien hubiera pasado la mano abierta sobre él desde afuera. Manuel se inclinó para mirar mejor, y entonces vio el rostro pegado al vidrio del lado del copiloto. Un hombre pálido, con los ojos abiertos como platos fijos en él, la boca moviéndose como si hablara, pero sin emitir sonido alguno. Manuel gritó y giró el volante por reflejo. El camión se desvió hacia la banquina, patinó, pero logró recuperar el control. Miró hacia el asiento del copiloto y estaba vacío. No había nadie, ni en el vidrio, ni en la ruta, ni en la niebla. Pero en el asiento había una huella, una marca oscura, húmeda, como si alguien se hubiera sentado allí con ropa empapada, y al lado de la puerta, escrito con barro, solo 3 palabras: Nitrogen Monoxide Saigas Recto. El motor del camión rugía de nuevo cuando Manuel apretó el acelerador con fuerza,
dejando atrás la silueta del hombre en la niebla. El corazón le golpeaba con tanta violencia que creía sentirlo en las encías, pero el camino, aunque recto, parecía no avanzar. Kilómetro tras kilómetro, el paisaje a los lados permanecía idéntico en árboles raquíticos, postes de luz apagados, un cielo sin estrellas. Miró el reloj del tablero en las 2:46. Seguía clavado en esa hora maldita. Golpeó el vidrio con la base de la mano, nada en la radio. También seguía sin señal, emitiendo un zumbido grave que le hacía vibrar los dientes. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo. El sonido seco de una respiración en la cabina, justo detrás de su asiento. No quiso mirar. Sabía que estaba ahí, lo sentía, un peso invisible que deformaba el aire. La temperatura descendió súbitamente, empañando los cristales desde adentro. Manuel estiró la mano y limpió el parabrisas con la manga, tratando de concentrarse en el camino. No quería girarse, pero algo dentro de él, una fuerza irracional, lo obligó a mirar por el retrovisor. Ahí estaba, sentado en el banco detrás del asiento del copiloto, el mismo hombre, pero su rostro era distinto esta vez. Tenía los ojos cerrados y la piel manchada de barro seco, como si hubiera sido desenterrado. Sus labios se movían, pero no emitían sonido como si rizara. Manuel giró violentamente el volante. El camión se desvió del asfalto y comenzó a temblar mientras las ruedas golpeaban piedras y tierra suelta. Volvió a la carretera de milagro, respiraba agitado. El asiento trasero estaba vacío otra vez. No puede estar pasando, esto no es real. Parallel error. Cada célula de su cuerpo lo sabía. Decidió detenerse en la próxima estación de servicio. La necesitaba como un náufrago necesita tierra firme. Pero al llegar al punto donde siempre había una Shell iluminada no había nada, solo un cartel oxidado y un terreno baldío lleno de escombros. Freno salió del camión y caminó hacia lo que alguna vez fue el minimercado. El suelo estaba agrietado, las estructuras estaban quemadas, como si un incendio lo hubiera arrasado todo años atrás. Pero él había estado allí hacía apenas unas noches. Había hablado con el cajero, había comprado cigarrillos, entró a lo que quedaba del local. Todo estaba cubierto de hollín. En una de las paredes negras alguien había escrito con tiza: no le mires a los ojos. Sintió que algo se movía entre los estantes calcinados. Un crujido leve giró lentamente y lo vio. Era el pasajero, pero ahora tenía el rostro cubierto con una bolsa de papel húmeda, manchada de sangre en la base. Daba un paso lento tras otro, descalzo, dejando marcas en el suelo como si cada pisada ardiera. Manuel retrocedió, tropezó y cayó al suelo, pero al parpadear ya no había nadie, solo silencio, solo cenizas. Volvió corriendo al camión, subió y arrancó sin mirar atrás, pero al retomar la ruta las señales comenzaron a cambiar. Ya no reconocía los nombres de las ciudades, no aparecían en ningún mapa mental. Algunos carteles estaban en idiomas que jamás había visto, otros simplemente estaban escritos al revés. Fue entonces cuando el GPS, que hasta ese momento mostraba una pantalla negra, se encendió por sí solo. En el centro, un solo mensaje en gira a la derecha en el próximo desvío, pero no había ningún desvío visible, hasta que 200 metros más adelante apareció un camino de tierra. Estaba rodeado de árboles secos, como si hubieran sido plantados a propósito para ocultarlo. A Manuel frenó, pero la pantalla del GPS se iluminó con un rojo intenso. El mensaje cambió a "no te de ETENGASAE". Una sombra cruzó el espejo lateral. Alguien, algo, se movía entre los árboles. La decisión fue instintiva. Giró y se metió en el desvío. El camión rechinó, pero obedeció. La vegetación se cerraba a los lados, formando un túnel angosto.
El cielo desapareció. Era como conducir dentro de una vena abierta. Que la marchó se adentró, el GPS se apagó, el motor comenzó a toser, las luces del tablero parpadeaban. Manuel sabía que estaba entrando en algo que no tenía vuelta, pero lo que encontró al final del camino no era lo que esperaba. Una antigua estación de peaje abandonada, las cabinas oxidadas, los vidrios rotos, y en una de ellas, una figura sentada, inmóvil como esperándolo. Se detuvo, bajó, caminó hasta la cabina. Era él, pero más viejo, con barba crecida, hoyos andados, ropa harapienta. El otro Manuel levantó la mirada lentamente y dijo: «Tardaste más esta vez». Manuel retrocedió, aterrado. «¿Quién eres?». El otro sonrió con tristeza. «Soy lo que queda de vos cuando no te salís del camino». Y entonces, como si el universo se quebrara, las otras cabinas comenzaron a encenderse. En cada una, otra versión de él mismo. Algunos gritaban, otros lloraban, uno se golpeaba la cabeza contra el vidrio, otros simplemente sonreía, con los ojos vacíos. Manuel corrió hacia el camión, lo encendió de golpe, dio marcha atrás hasta romper la barrera de entrada, y salió de ese lugar como un loco. La radio se encendió sola, y esta vez no era estática, era una grabación, una voz la suya, pero distorsionada. Repetía una frase, una y otra vez: «No debiste girar, no debiste girar, no debiste girar». Y luego silencio absoluto. Miró el reloj del tablero, las 2:46 otra vez, y entendió que no había salido del bucle, solo se había adentrado más en él. Manuel avanzaba por la carretera, pero ya nada era igual. La neblina se había espesado hasta convertirse en un muro que parecía absorber la luz de las farolas. Una sombra densa que se adhería a su piel como un sudario. A los lados, los árboles torcidos y gigantescos se retorcían hacia el cielo, sus ramas formando figuras que más parecían manos extendidas o garras afiladas. El aire olía a tierra mojada, pero también a un aroma putrefacto, como si la propia vida hubiera comenzado a descomponerse bajo sus ruedas. Cada vez que Manuel encendía las luces del camión, la neblina respondía con una densidad aún mayor, como si fuera consciente y decidiera encerrarlo. En la distancia, a través del cristal empañado, percibió destellos de una carretera paralela, un camino fantasmal que se reflejaba apenas a unos centímetros fuera del asfalto real. Era como un doble sendero, invisible para los ojos normales, donde figuras encapuchadas avanzaban con lentitud, arrastrando cadenas que chirriaban en un silencio sepulcral. El sonido de sus propios neumáticos era reemplazado por susurros etéreos, voces de ultratumba que parecían recitar plegarias en un idioma muerto, que vibraban en las paredes invisibles de la cabina. De pronto las sombras se condensaron en una forma tangible, una silueta femenina, pálida, con cabellos largos y negros que flotaban sin viento. Ella apareció junto a la ventana del copiloto, su rostro sin rasgos claros, como si su identidad se desvaneciera con cada parpadeo. Sus ojos eran pozos sin fondo, donde Manuel vio reflejadas sus peores pesadillas, a la soledad, la desesperanza, la culpa que nunca lo abandonaría. El camión pareció congelarse en el tiempo. Ni el motor, ni el aire, ni el pulso del hombre se movían. Solo la figura, que se deslizó hacia la puerta y se materializó dentro de la cabina con un suspiro que heló la sangre. Ella habló sin abrir la boca, transmitiendo un mensaje directo a la mente de Manuela: no hay retorno, porque el camino está vivo y está hambriento. Las luces del interior comenzaron a parpadear frenéticamente, proyectando sombras que se alargaban y encogían, como si el camión mismo respirara, latiendo con un pulso oscuro y lento. En la ventanilla, un árbol seco se dobló hacia adentro, como intentando atrapar al conductor. Manuel intentó arrancar, pero el volante se endureció.
Un frío intenso recorrió sus venas, como si miles de agujas heladas atravesaran su piel. La figura desapareció en un instante, y el camión retomó el movimiento. Pero el paisaje ya no era reconocible. Los árboles se volvían pilares de hueso. El asfalto se fracturaba para dejar ver un abismo negro que se extendía hacia el infinito. Desde esa oscuridad emergían brazos esqueléticos que buscaban aferrarse a las ruedas, a los espejos, a cualquier parte de la máquina. El cielo, un lienzo negro sin estrellas, comenzó a gotear una lluvia que no mojaba. Sainokyu Kuimaba, dejando cicatrices en la chapa del camión. El tiempo se deformó, las agujas del reloj avanzaban y retrocedían con furia. Manuel sintió que la carretera se alargaba y encogía simultáneamente, como un ser vivo que jugaba con él, una bestia invisible que alimentaba su tormento. De repente, una tormenta de viento y polvo levantó una neblina que se coló por las rendijas de la cabina, trayendo consigo el susurro de miles de voces olvidadas, voces que clamaban por venganza, por justicia, por ser escuchadas. Sus palabras se mezclaban con lamentos, con gritos ahogados en el tiempo. El camión aceleró por inercia, como si fuera un caballo desbocado conducido por la desesperación. Entonces, frente a Manuel, apareció un puente colgante, viejo y oxidado, suspendido sobre un río negro que parecía hecho de tinta. La estructura crujía y se movía, amenazando con derrumbarse bajo el peso de su vehículo. No había señal de fin ni destino, solo la certeza de que debía cruzar. El motor rugió, el volante tembló en sus manos, y los faros apenas iluminaban la entrada de ese puente funesto. A mitad del trayecto el puente comenzó a desvanecerse, como si el espacio mismo se disolviera. El suelo cedió, dejando ver un abismo que parecía engullir todo, un vacío sin fondo, que aspiraba la luz y la esperanza. Manuel sintió como una mano invisible lo tomaba del cuello, apretando con fuerza, susurrándole al oído palabras que parecían un conjuro. Aquí terminarás, donde el camino muere. Un grito salió de su garganta, un último intento de resistir, pero la realidad se rompió. Se encontró flotando en un vacío oscuro, suspendido entre el tiempo y el espacio, con la sensación de estar atrapado en un lugar donde la muerte no era el fin, sino el principio de un ciclo infernal. Y entonces, como un eco lejano, escuchó una última vez el tic-tac del reloj, marcando 2:46. Manuel despertó de golpe, engadeando, su cuerpo empapado en un sudor frío que parecía escurrir por cada poro. Por un segundo creyó estar en su cama, a salvo de aquella pesadilla. Pero Ansonedo, un tic-tac insistente, lo trajo de vuelta a la realidad. Las manecillas del reloj marcaban 2:46. Exactamente la misma hora. No estaba en casa, ni siquiera en el camión. Se encontró sentado al volante, iluminado solo por la luz mortecina del tablero. Pero su reflejo no era del todo suyo. Sus ojos, vidriosos, sin vida, su piel cuarteada, como la corteza seca de un árbol que lleva años muerto. Intentó abrir la puerta, pero no había manija, solo una superficie lisa que parecía fundirse con el metal del camión. Entonces, el motor gruñó, profundo y gutural, como si el mismo vehículo fuera un animal despierto, listo para devorarlo. Una voz, su propia voz, pero al revés, susurró desde las sombras de la cabina: Manuel, no hay salida. No mientras sigas conduciendo. La neblina entró sigilosa por las ventanas. El tablero comenzó a parpadear frenético, como el latido acelerado de un corazón moribundo. Afuera, el paisaje se deformó. Manos huesudas, frágiles, emergieron del suelo, aferrándose al camión, queriendo arrastrarlo a la oscuridad. Manuel sintió que su cuerpo se hacía liviano, que se desvanecía, que se diluía en la noche eterna.
y el camión arrancó solo, sin Elan avanzando hacia un horizonte que desaparecía en una oscuridad absoluta. En el parabrisas apareció una última imagen, grabada a fuego en su mente. Un cartel oxidado y apenas legible en Bienvenido al kilómetro 223, donde las almas se pierden para siempre. Manuel se había convertido en parte del mito. Una sombra más en la carretera maldita. Porque en ese lugar, la única verdad es que nadie que gira a la derecha a las 2:46 vuelve igual. ¿Tú qué crees? ¿Solo una historia? ¿O tienes la certeza de que no estás solo en este momento? Si alguna vez condujiste de noche, mira tu espejo retrovisor, porque quizás, solo quizás, alguien te está mirando a ti. Si quieres descubrir más secretos oscuros que jamás deberían ser revelados, suscríbete y comenta abajo si alguna vez sentiste algo extraño en la carretera. ¿Alguna vez has sentido que una carretera te observa? No con ojos, no con algo que puedas señalar, sino con una presencia que se mete bajo tu piel y te hace dudar de lo que es real. Soy Pedro, y hoy te traigo una historia que los traileros de México solo susurran en los paraderos, con la mirada baja, como si temieran que algo los escuche. Esto pasó en la carretera 15, en el tramo desolado entre Culiacán y Mazatlán, un lugar donde el asfalto parece guardar secretos que no quiere compartir. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo un relato, es un recordatorio de que algunas carreteras no te dejan ir. Era noviembre de 2009. A la carretera 15, una de las rutas más transitadas de México, cortaba el corazón de Sinaloa como un cuchillo oxidado. A un lado, campos de maíz seco se alzaban como espectros bajo la luz de las estrellas. Al otro, cerros desnudos parecían vigilar el paso de los viajeros. Javier, un trailero de 52 años, conocía ese camino como la palma de su mano. Había manejado su Peterbilt verde por 15 años, cargando de todo en frutas, maquinaria, incluso ataúdes en una ocasión que prefería no recordar. Javier era un hombre duro, de esos que no creen en cuentos de aparecidos. Había visto accidentes que harían temblar a cualquiera, enfrentado a asaltantes con navajas en los paraderos, y pasado noches enteras sin dormir, guiado solo por café negro y pura voluntad. Pero esa noche, algo en el aire lo inquietaba. Eran las 12:30 de la madrugada. El cielo estaba cubierto por nubes tan densas que parecían una sábana negra, sofocando las estrellas. El aire olía a tierra mojada, pero había algo más andello rancio, como si algo se estuviera descomponiendo bajo el suelo. Javier conducía con la ventanilla entreabierta, dejando que el viento fresco le golpeara la cara. El radio CB estaba encendido, pero solo emitía estática, un zumbido blanco que llenaba la cabina como un murmullo vivo. Giró el dial buscando una voz, una señal, pero nada. La estática parecía burlarse de él, creciendo en intensidad, como si intentara formar palabras. De repente, algo cruzó la carretera. Fue un destello, tan rápido que Javier pensó que era un animal, un coyote, tal vez. Pisó el freno por instinto, el tráiler chirriando mientras las llantas patinaban sobre el asfalto húmedo. Miró por el parabrisas esperando ver un cuerpo, un rastro, algo. Pero la carretera estaba vacía. Los faros iluminaban el asfalto agrietado, y más allá, solo oscuridad. Pinche imaginación, murmuró, frotándose los ojos con los nudillos. Pero el sudor en su frente era frío, y su corazón latía como si hubiera corrido un maratón. Encendió un cigarro, el olor a tabaco mezclándose con el aire húmedo. Siguió adelante, más lento ahora, con los sentidos alerta. La estática del radio volvió, más fuerte, y por un instante Javier creyó escuchar una voz. Era grave, entrecortada, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Apagó el radio con un movimiento brusco.
el silencio cayendo como una losa, pero la voz seguía en su cabeza, repitiéndose, como si alguien hubiera grabado un mensaje en su mente: no te detengas. Entonces, lo sintió en un golpe, no fuerte pero claro, como si algo hubiera chocado contra el lado derecho del tráiler. Javier miró por el retrovisor derecho, pero la oscuridad era absoluta. Los faros traseros apenas iluminaban unos metros. Redujo la velocidad debatiendo si debía parar y revisar, pero un instinto primal, algo que no podía explicar, le gritaba que no lo hiciera, que siguieran, que no mirara atrás. El golpe volvió. Esta vez, desde el lado izquierdo. Javier aceleró, el motor rugiendo mientras el tráiler ganaba velocidad, pero los golpes no paraban. Venían de todas partes ahora, del techo, de los lados, incluso del suelo, como si algo estuviera rodeando el vehículo, probándolo, buscándolo. Y entonces Javier lo escuchó. Un eco no era un sonido normal, era como si la carretera misma estuviera repitiendo los golpes, amplificándolos, haciéndolos resonar dentro de la cabina como un latido enfermo. El aire dentro del tráiler se volvió pesado, difícil de respirar. El olor rancio era más fuerte ahora, mezclado con algo metálico como sangre seca o hierro oxidado. Javier miró el tablero y los indicadores estaban enloqueciendo. La temperatura subía sin razón. El combustible bajaba a pesar de que había llenado el tanque en Culiacán. Las agujas giraban como si estuvieran poseídas, y entonces el eco cambió. Ya no eran golpes, era una risa. Una risa baja, gutural, que no venía de afuera sino de dentro de la cabina, de algún lugar dentro de él. Javier gritó golpeando el volante con ambas manos: déjame en paz, pero la risa no paraba. Se hacía más fuerte, más clara, como si algo se estuviera riendo de su miedo. Miró el retrovisor interior esperando ver algo, cualquier cosa, que explicara lo que estaba pasando, y lo vio. Justo detrás de su asiento había una figura. No era sólida, no era clara. Era como una silueta hecha de humo poró con hoyos. Ojos que brillaban, no con luz, sino con una oscuridad profunda, como pozos que tragaban todo. El tráiler dio un salto, como si hubiera pasado sobre algo grande, algo que no debería estar en la carretera. Javier perdió el control por un segundo, el vehículo zigzagueando mientras las llantas chillaban. Cuando logró estabilizarlo, la figura ya no estaba en el retrovisor, pero el eco seguía. Ahora era un murmullo, cientos de voces susurrando al mismo tiempo, diciendo cosas que no podía entender, pero que lo llenaban de un terror visceral. Desesperado, Javier vio un letrero a lo lejos: Amparadero La Cruz. 5 kilómetros. Sabía que si llegaba allí habría otros traileros, luces, algo que lo sacara de esa pesadilla. Pisó el acelerador hasta el fondo, ignorando los golpes, la risa, el murmullo. Pero entonces, el parabrisas comenzó a empañarse, no por el clima, no por su respiración. Era como si la niebla estuviera entrando en la cabina, formando dibujos en el vidrio. No eran letras, no eran figuras. Eran decenas de rostros, todos diferentes, todos gritando sin sonido. Javier no podía apartar la vista. Cada rostro parecía mirarlo, acusarlo, suplicarle. Y entonces, uno de ellos cambió. Era su propio rostro, pero no como lo conocía. Era él, pero viejo, demacrado, con los ojos hundidos y la boca abierta en un grito eterno. Javier llegó al paradero La Cruz como si hubiera escapado de un sueño del que no podía despertar. El tráiler estaba estacionado en el borde del lote, con el motor apagado, pero él no recordaba haberlo detenido. Sus manos seguían aferradas al volante, los nudillos blancos, y el sudor le corría por la frente, frío como el hielo. El olor dentro de la cabina era insoportable. Una mezcla de sangre seca, óxido y algo más, algo que no podía nombrar pero que le revolvía el estómago, como si la muerte misma
hubiera respirado en su nuca. Los faros del tráiler aún estaban encendidos, cortando la niebla que se arremolinaba en el aire como un velo vivo, pero no iluminaban nada más allá de unos metros. Era como si la oscuridad se hubiera tragado el mundo. El paradero La Cruz era un lugar conocido entre los traileros de la carretera 15, un puñado de mesas de metal oxidado, un puesto de tacos con un letrero descolorido y un par de bombillas parpadeantes que apenas mantenían a raya la noche. Los otros choferes sentados alrededor de una fogata improvisada lo miraron cuando salió tambaleándose de la cabina. Sus botas crujían contra la grava y cada paso parecía resonar más de lo normal, como si la tierra estuviera devolviéndole el eco de algo que no quería escuchar. Uno de los traileros, un joven con un tatuaje de la Virgen de Guadalupe que brillaba bajo la luz de la fogata, se acercó con una botella de agua. ¿Estás bien, compa?, preguntó, pero su voz temblaba, como si supiera que la respuesta no sería sencilla. Javier no podía hablar. Las palabras se atoraban en su garganta, atrapadas por un terror que no podía explicar. Sus manos temblaban mientras aceptaba el agua, pero el líquido sabía a metal, como si estuviera contaminado por el mismo olor que llenaba la cabina. Finalmente, logró murmurar en la carretera: me habló. Los traileros se miraron entre sí. Algunos rieron nerviosamente pensando que era una broma, pero otros bajaron la mirada, como si esas palabras hubieran tocado un nervio que preferían ignorar. Un hombre mayor se acercó desde el fondo del paradero caminando con pasos lentos pero seguros. Todos lo conocían como Don Chava, un trailero retirado que ahora pasaba sus días en La Cruz, vendiendo café y escuchando historias. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, y una cicatriz le cruzaba la mejilla izquierda, como si algo hubiera intentado arrancarle la cara años atrás. Llevaba un rosario colgado al cuello, pero no era el tipo de hombre que rezaba por costumbre. Sus ojos tenían una intensidad que hacía que todos lo escucharan cuando hablaba. No eres el primero, compa, dijo, sentándose frente a Javier y sacando un cuaderno gastado de su chamarra. El cuaderno de Don Chava era una reliquia, un archivo vivo de las cosas que la carretera 15 había visto. Las páginas estaban llenas de recortes de periódico, dibujos a lápiz y notas escritas con tinta que se desvanecía. Había fechas, nombres, lugares, todos conectados por una cosa: el tramo entre Culiacán y Mazatlán. Don Chava señaló una página con un dibujo tosco, una figura alta, hecha de sombras, con brazos que parecían ramas torcidas y ojos que no eran ojos, sino huecos que absorbían la luz. Esto es lo que vieron otros, dijo, su voz baja, como si temiera que la figura lo escuchara. Y todos dicen lo mismo. Ante llama por tu nombre, sabe quién eres. Don Chava comenzó a contar una historia que había oído de su padre, un trailero que recorrió la carretera 15 en los años 70. Decían que el camino no siempre fue de asfalto. Antes era un sendero de tierra usado por los huicholes, un camino sagrado que conectaba sus altares en los cerros con los lugares donde hacían ofrendas al sol y a la lluvia. Los ancianos de la región advertían que no se debía viajar por ese sendero de noche, porque la tierra guardaba algo más que polvo. Cuando los españoles llegaron, construyeron una misión cerca de lo que ahora es La Cruz, pero la misión fue abandonada después de que los sacerdotes comenzaron a desaparecer. Los registros decían que los curas hablaban de voces en el viento y de sombras que no tenían dueños. Cuando el asfalto llegó en los años 50, las cosas empeoraron. La carretera 15 se convirtió en una arteria vital, pero también en un imán para tragedias, accidente tras accidente. Los periódicos locales hablaban de choferes que perdían el control sin razón, de autobuses que se salían del camino, de cuerpos encontrados en el acotamiento sin marcas de violencia. Don Chava señaló un recorte de 1985,
amarillento y casi ilegible. Era la historia de un accidente que mató a 23 personas cuando un tráiler chocó contra un autobús de pasajeros. El conductor del tráiler, un hombre llamado Esteban, sobrevivió pero nunca volvió a hablar. En la foto del artículo, Esteban estaba sentado en una cama de hospital, con los ojos vacíos, como si algo le hubiera robado el alma. Javier sintió un escalofrío al ver la imagen. El rostro de Esteban era inquietantemente familiar, aunque no podía decir por qué. No es un fantasma, continuó don Chava, cerrando el cuaderno con un golpe seco. No es un demonio, es un eco. Todo lo que pasa en esta carretera se queda aquí. Cada grito, cada lágrima, cada gota de sangre. La carretera los guarda y a veces los repite, pero no a todos elige a algunos, a los que tienen algo que ella quiere. Javier lo miró confundido. ¿Qué quiere?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Don Chava no respondió de inmediato. En cambio, señaló el tráiler de Javier, estacionado bajo la luz parpadeante del paradero. Mira tu camión, compa, y dime qué ves. Javier se levantó, con las piernas temblando, y caminó hacia el tráiler. La niebla seguía allí, envolviéndolo como una sábana húmeda. Cuando se acercó, notó las marcas. No eran abolladuras, no eran rayones, eran impresiones en el metal, como si cientos de manos hubieran presionado contra la carrocería, dejando huellas que no eran del todo humanas. Dedos demasiado largos, palmas demasiado estrechas, algunas parecían moverse bajo la luz, como si estuvieran vivas. Dentro de la cabina encontró algo aún más perturbador. En el asiento del copiloto había un objeto que no estaba antes en un trozo de espejo roto, del tamaño de una mano. Cuando lo levantó, sintió un frío que le quemó la piel, como si el vidrio estuviera hecho de hielo. En el rifleyo no vio su cara. Vio la carretera, pero no como la conocía. Era un camino retorcido, cubierto de niebla, con figuras borrosas moviéndose en la distancia. Algunas parecían humanas, otras no, y todas lo miraban. Javier dejó caer el espejo, que se estrelló contra el suelo de la cabina, pero no se rompió más. En cambio, el reflejo cambió. Ahora mostraba una escena, un tráiler idéntico al suyo, detenido en la carretera, pero no era él quien conducía, era Esteban, el hombre del accidente de 1985, ¿no? Y detrás de él, en el asiento del copiloto, estaba la figura de humo con ojos de pozo. Don Chava, que había seguido a Javier, lo tomó del brazo. No lo toques, dijo. Lo que sea que está en ese espejo no es para nosotros. Pero Javier no podía apartar la vista. El reflejo comenzó a cambiar de nuevo, mostrando rostros, decenas de rostros, todos diferentes, todos gritando. Algunos eran jóvenes, otros viejos, pero todos tenían algo en común, una desesperación que parecía eterna. Y entonces vio su propio rostro, no como era ahora, sino como sería en el futuro, endemacrado, con los ojos hundidos, atrapado en un grito que no podía escapar. Don Chava lo sacó de la cabina casi a rastras. Tienes que dejar esto atrás, compa, dijo. La carretera no suelta fácil, pero si sigues buscando, te llevará con ella. A Javier no respondió. No podía. La sensación de que algo lo seguía, de que algo lo había marcado, era más fuerte que nunca. Esa noche enterró el espejo bajo unas piedras en el paradero, rezando para que se quedara allí. Pero cuando arrancó el tráiler al amanecer, con el motor funcionando como si nada hubiera pasado, sintió que el eco no se había ido. Estaba dentro de él, en su sangre, en sus sueños. En los días siguientes, Javier habló con otros traileros, buscando respuestas. Encontró a una mujer, doña Rosa, que vendía gorditas en un puesto cerca de Mazatlán. Ella había crecido en un pueblo huichol y conocía las historias del sendero antiguo. La carretera no es solo tierra y asfalto, dijo.
mientras removía un comal con manos temblorosas. Es un lugar donde el tiempo se dobla. Los que mueren allí no se van, se quedan atrapados buscando a alguien que los escuche. Doña Rosa habló de un ritual que los ancianos hacían para apaciguar a la tierra, ofrendas de maíz y sangre, dejadas en los cerros. Pero cuando el asfalto llegó, los rituales se detuvieron, y la tierra comenzó a tomar lo que quería. Doña Rosa le dio a Javier un amuleto, un pequeño saco de cuero con semillas y plumas. «Guárdalo cerca», dijo, «y no vuelvas a ese tramo de noche». Pero Javier no estaba seguro de querer escuchar. Una parte de él quería olvidar, pero otra más fuerte necesitaba saber por qué la carretera lo había elegido, qué quería de él, y sobre todo por qué los rostros en el espejo parecían tan reales, tan vivos. Una noche, mientras dormía en un motel barato en Culiacán, Javier tuvo un sueño. Estaba en la carretera 15, pero no era la carretera que conocía. El asfalto estaba roto, cubierto de raíces que se movían como serpientes. Los rostros estaban en todas partes, en los árboles, en el cielo, en el suelo, y todos decían su nombre. Al final del camino había un hombre, era Esteban, pero no como en la foto del periódico. Estaba joven, sano, pero sus ojos eran los mismos que los de la figura de humo. «Siempre estás aquí», dijo, y su voz era el eco que Javier no podía dejar de escuchar. Cuando despertó, el amuleto de Doña Rosa estaba deshecho, las semillas esparcidas por la cama, y en el espejo del baño, escrito con lo que parecía sangre seca, estaba la frase «Siempre estás aquí». Javier intentó seguir con su vida. Dejó el tráiler en un taller en Culiacán y juró no volver a manejar de noche. Se mudó a un pueblo pequeño en Durango donde el sonido de la carretera no llegaba, pero el eco lo siguió. En las noches de tormenta se despertaba con el sonido de golpes en las ventanas, como si alguien o algo quisiera entrar. Veía sombras en los espejos de su casa, no claras, pero lo suficientemente reales como para mantenerlo despierto. Y siempre, siempre, estaba el murmullo. Voces que no podía entender pero que decían su nombre. Un año después, Javier recibió una llamada. Era un trailero que había comprado su Peterbilt. El hombre estaba nervioso, hablando rápido. «Encontré algo en tu tráiler, compa», dijo. «Una cinta de cassette en el Leguantera. No sé qué es, pero no me gusta». Javier le pidió que la destruyera, pero el hombre insistió en enviársela. Cuando la cinta llegó, Javier la miró durante días antes de atreverse a reproducirla. Al principio, solo había ruido blanco, pero al final, clara como el día, una voz dijo: «Javier, siempre estás aquí». Javier quemó la cinta esa misma noche, pero el eco no se detuvo. Empezó a investigar, obsesionado con entender qué le había pasado. Habló con otros traileros, visitó bibliotecas, buscó en archivos locales, encontró historias que confirmaban lo que Don Chava le había dicho. La carretera 15 estaba llena de relatos similares a traileros que escuchaban golpes, que veían figuras en la niebla, que sentían que la carretera los conocía. Algunos decían que era un castigo, que la carretera reclamaba a los que habían hecho algo malo. Otros creían que era un ciclo, que cada tragedia alimentaba al eco, haciéndolo más fuerte. Una noche, Javier encontró un artículo de 1985, escondido en un archivo polvoriento de un periódico local. Hablaba de un accidente en la carretera 15. Cerca del tramo donde él había tenido su encuentro, un tráiler se había estrellado contra un autobús, matando a 23 personas. El conductor del tráiler, un hombre llamado Esteban, sobrevivió pero nunca volvió a hablar. En el artículo había una foto del hombre sentado en un hospital, con la mirada perdida. Javier sintió un escalofrío. El rostro de Esteban era idéntico al que había visto en el parabrisas. Sonido de un papel arrugándose, un jadeo. Javier comenzó a soñar con la carretera. En sus sueños, conducía sin parar,
pero el camino nunca terminaba. Los rostros estaban en todas partes, en el asfalto, en los espejos, en el cielo, y siempre la misma voz: siempre estás aquí. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidió enfrentarlo. Tomó un autobús de regreso a Culiacán, alquiló un coche y condujo hasta el tramo de la carretera 15 donde todo comenzó. Era una noche sin luna, como aquella vez. Cuando llegó al lugar exacto, apagó el motor y esperó. La niebla comenzó a formarse, aunque no había nubes. Los golpes volvieron, más fuertes, más rápidos. Y entonces lo vio. No era una figura, no era un rostro, era la carretera misma, retorciéndose, como si estuviera viva. Los rostros emergieron del asfalto, cientos de ellos, todos mirándolo. En el centro estaba Elan, su propio rostro, gritando. Javier no recuerda qué pasó después. Lo encontraron al amanecer, sentado en el acotamiento, con los ojos abiertos pero sin ver. No hablaba, no respondía, solo repetía, en un susurro: siempre estoy aquí. Lo llevaron a un hospital, donde pasó semanas en silencio. Pero los doctores notaron algo extraño. Su ropa estaba cubierta de cenizas, aunque no había señales de fuego, y en su mano, apretado como si su vida dependiera de ello, había un trozo de espejo roto. Nadie sabe qué vio Javier esa noche en la carretera 15. Algunos dicen que fue una alucinación, el colapso de un hombre roto por el cansancio. Otros creen que la carretera es más que asfalto, que es un lugar donde el tiempo se dobla, donde los ecos de las tragedias nunca se apagan. Si alguna vez has manejado por la 15 y sentido que algo no estaba bien, que algo te seguía, déjalo en los comentarios. Y si pasas por ese tramo de noche, dime, ¿tendrías el valor de apagar el motor y escuchar? Suscríbete al canal, activa la campana, porque estas historias no son solo cuentos. Algunas carreteras te ven antes de que tú las veas.